Buenas tardes, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a este primer programa cultural, Ciudad Cultural, a través de Radiovisión Educativa, que es el canal educativo y cultural del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Queremos en este primer programa y en esta primera presentación mostrarles a una parte de lo que va a ser nuestro equipo. Tenemos aquí a Jairo Ferreira, artista plástico, que va a tener una sección, tiene ya una sección sobre artes visuales en Ciudad Cultural. Tenemos a Elizabeth, que también es parte de nuestro equipo, y tenemos a Carlos Baldomero Uceta, que también va a tener una sección en este programa cultural Ciudad Cultural. Y a continuación vamos precisamente a hablar acerca de la biografía de esa personalidad tan importante para nuestro país y para la literatura y el arte de nuestro país, como es el profesor Juan Bosch. Bienvenidos y ojalá que les guste este primer programa y todos los programas semanales que vamos a estarles transmitiendo a través de Radiovisión Educativa. Bienvenidos. El profesor Juan Bosch nació en La Vega en el 1909. Desde muy joven se inició en las letras. Siendo un adolescente escribió el cuento Camino Real. En el 1936 publicó su primera novela, La Mañosa. Acusado de conspirar contra el régimen de Trujillo, fue encarcelado al inicio de la tiranía. Puesto en libertad, pasó luego a laborar en la Oficina Nacional de Estadística. De esa posición renunció en el 1937 y abandonó el país rumbo a Puerto Rico. Ya en autoexilio, se unió a la lucha antitrujillista y fundó junto a otros exiliados el Partido Revolucionario Dominicano en el 1939. Bosch tuvo una gran actividad política en Cuba, donde contó con la ayuda de presidentes y otros funcionarios, y estuvo ligado a la dirección del abortado movimiento de Cayo Confites y fue secretario particular del presidente cubano Carlos Prío Socarrás. Abandonó Cuba luego del triunfo de la revolución que encabezó Fidel Castro en el 1959. Fue profesor del Instituto Internacional de Ciencias Políticas de Costa Rica en el 1960. Tras la muerte de Trujillo, regresó al país en octubre del 1961 y se dedicó a la organización del Partido Revolucionario Dominicano. Su presencia en la vida política nacional como candidato a la presidencia de la República revolucionó y modificó sustancialmente el estilo de realizar campañas electorales en nuestro país. Su forma directa y sencilla de dirigirse a las masas le permitió desarrollar una profunda influencia y simpatías populares, que lo perfilaron como incuestionable ganador de las primeras elecciones democráticas realizadas en el país después de la muerte de Trujillo. Celebrado ese torneo electoral en diciembre de 1962, Bosch obtuvo un triunfo arrollador con el 60% de los votos sobre los sectores más conservadores del país, representados por la Unión Cívica Nacional. Combatido desde antes de su ascensión al poder por sectores apoyados desde el exterior, tomó posesión como presidente el 27 de febrero de 1963 y dio inicio a una gestión gubernativa, patriótica, reformadora, de incuestionable honestidad administrativa y de profundo reordenamiento económico y social. Fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 a los 7 meses, por un movimiento de civiles y militares que se opuso a los cambios que intentó introducir en el gobierno. Detenido en el Palacio Nacional, fue deportado del país hacia Puerto Rico. Desde allí, en contacto permanente con su partido y sectores militares jóvenes, dirigió los hilos de una trama que originó un movimiento armado, en principio cuartelario, luego revuelta popular, que trató de reponerlo en el poder. Este acontecimiento, que se inició el 24 de abril del 1965, fue tomado como pretexto por el gobierno de Lyndon B. Johnson para la segunda intervención militar norteamericana en Santo Domingo, hecho que originó la resistencia patriótica de casi todo el pueblo. Más de 5.000 dominicanos perdieron la vida en la contienda, que culminó con un acuerdo negociado por medio de la Organización de Estados Americanos, que dio paso a la instauración del gobierno provisional de Héctor García Godoy. Bosch participó en las elecciones del 1966, bajo condiciones muy desiguales.
y fue derrotado por el doctor Joaquín Balaguer, candidato de las tropas interventoras y de los sectores conservadores dominicanos. Bosch se marchó al exterior, radicándose en España, donde realizó una extraordinaria labor literaria, produciendo algunas de sus obras más importantes. Regresa en el 1970 al país con la intención de reorganizar y modernizar al PRD. Ese proyecto no fue aceptado por la mayoría de la dirección. Las diferencias y contradicciones entre Bosch y un sector importante de la dirección de ese partido le lleva a abandonar las filas de esa organización en noviembre de 1973 y fundar en diciembre de ese año el Partido de la Liberación Dominicana. El relevante aporte del profesor Juan Bosch a las letras nacionales y americanas en la narrativa, novelas y ensayos lo convirtieron en una gloria literaria. Maestro de dos generaciones de escritores, cuentistas, novelistas, ensayistas, periodistas e historiadores, entre los cuales se distinguen algunas de las más sobresalientes figuras de nuestro país y de América Latina. Entre las más conocidas obras literarias, históricas y políticas de Bosch se encuentran Camino Real, La Mañosa, Hostos, El Sembrador, Mujeres en la vida de Hostos, Cuba, La Isla Fascinante, Judas Iscariote, El Calumniado, Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, Cuentos escritos en el exilio, David, Biografía de un rey, Más cuentos escritos en el exilio, Crisis de la democracia de América en la República Dominicana, El pentagonismo, Sustituto del imperialismo, El próximo paso, Dictadura con respaldo popular, Composición social dominicana, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera imperial, Cuentos escritos antes del exilio y El oro y la paz. La conducta patriótica, cívica, honesta, valiente y militante de Bosch como gobernante y líder lo convierten en un símbolo de la dignidad nacional y un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras de nuestra patria. Falleció el 1 de noviembre del año 2001 a las 3:15 de la madrugada, afectado por una insuficiencia respiratoria, y fue sepultado en su natal ciudad de La Vega, en el histórico cementerio ornamental de esa ciudad. Juan Bosch murió con la estatura del presidente moral de la República Dominicana. Buenas tardes de nuevo, aquí estamos en su programa Ciudad Cultural y tenemos con nosotros a un gran amigo y miembro del equipo de este programa, y con él nosotros vamos a continuar hablando acerca de ese tema que es el que hemos escogido en el día de hoy, que es el tema de una persona tan importante, un escritor tan importante, un político, una personalidad tan importante en nuestro país como es el profesor Juan Bosch. Yo quiero darle la bienvenida al profesor universitario, académico, coleccionista de arte y una persona muy ligada a la literatura y al arte como es Braulio Rodríguez. Braulio, mucho gusto, gracias por venir. Y bueno, como tú sabes que este es el tema que nosotros hemos escogido para este primer programa, nos gustaría conversar contigo. ¿Cuál tú piensas, qué tú crees acerca del profesor Juan Bosch, pero no el profesor Juan Bosch político, que es el que mucha gente conoce, sino el profesor Juan Bosch escritor? ¿Cuál es tu idea acerca del profesor Juan Bosch, pero el profesor Juan Bosch escritor? Bueno, saludo ante todo en este programa, Ciudad Cultural. Nos sentimos más que agradecidos con la invitación y vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta inquietante, como es el papel del profesor Juan Bosch como literato. Indudablemente que el alto nivel de sensibilidad social del profesor Bosch, el conocimiento que obtuvo
como una persona ligada al arte desde una posición de lector en los centros tabacaleros de la República Dominicana, en donde él leía las obras más famosas de ese entonces, pudo haber influido en su calidad como escritor. No tan solo en su calidad, sino como escritor, porque él tuvo desde temprana edad alguna fuente que lo indujeron al quehacer como escribidor. En ese sentido, yo entiendo que el profesor Bosch, en ese ambiente literal, el hombre de una altísima sensibilidad social, el hombre que conoció a fondo la penuria del pueblo dominicano, el hombre que también viene de una sociedad rural, jugó un papel importantísimo en la narrativa dominicana. Fue un maestro del arte, de decir, de usar las figuras literarias y sobre todo un hombre que impactó a toda una generación. Pero es importante también, Máximo, destacar el Bosch del momento, de ese año 1909, donde él nace, y donde la República Dominicana estaba viviendo una situación en cierto modo caótica a partir del año 1911, donde matan a Amón Cáceres, y su infancia y la penuria y la situación económica de la República Dominicana que atraviesa como resultado de esa desestabilización que hubo con la muerte de Amón Cáceres, que lleva al país a caudillismo, a revoluciones, a penuria, a caciquismo, sobre todo en la región norte del país, porque el Cibao, con sus características muy especiales, muy diferentes al este, muy diferente al sur, donde se concentra el minifundio, en donde el pensamiento del dominicano tiene características y matices importantes, Bosch asimila todo eso en el plan como escritor, y desde luego que pudo haber algún tipo de influencia como Américo Lugo, con la forma en que veía el pesimismo de la República Dominicana, con José Ramón López también, que eran escritores que de alguna manera en la República Dominicana muchos escritores fueron marcados. Y entiendo que la labor social, ese escritor Bosch, de una narrativa excelente, de unos cuentos extraordinarios, pues jugó papeles importantes. Yo también pienso, Máximo, que hubo un Bosch después del exilio, después de haber estado preso por los años 30 y salir al exilio en el año 1937, toma una connotación diferente. Él se pone en contacto con sociedades más avanzadas, la chilena, la cubana, que la impactó de manera decisiva. Entonces él comienza a transmitir con sus relatos, con sus novelas, con su pensamiento social, una obra enriquecedora que nos marca todo, porque hay una generación de los años 60 que quedó bien marcado con el pensamiento de Bosch y sobre todo con su narrativa, que desde luego tú, yo, muchos jóvenes fuimos impactados por sus cuentos, toda la enseñanza sobre todo que se obtienen con los cuentos que implica cierta realidad social. Yo entiendo que el profesor Bosch como escritor, hay que sacarle, como decimos los dominicanos, su comida aparte. Bien, y tenemos que tener en cuenta, Braulio, que no solamente estamos hablando de un Bosch que fue cuentista, o sea, que escribió una cantidad de cuentos que ya son clásicos de la literatura dominicana, sino que Bosch también fue novelista, escribió 2 novelas, una novela que se llama La Mañosa y una novela que es El Oro y la Paz, que es una novela, cuando yo la leí me impactó mucho, porque es una novela de aventuras que no transcurre en la República Dominicana, sino que transcurre en Sudamérica, y hay una serie de aventuras que suceden en la novela que transcurren también en la selva del Amazonas, una cosa que es sumamente peculiar para un escritor dominicano que evidentemente
Eso sucedió porque Bosch vivió en Perú, vivió en Bolivia, en una serie de países sudamericanos, y eso también lo llevó a escribir esa clase de novelas. Y, por supuesto, Bosch es el ensayista. Siempre se ha hablado de que cuando Juan Bosch entró a la política, se olvidó de la literatura, pero no es así, porque Juan Bosch siguió escribiendo, él nunca dejó de escribir, y tiene una serie de ensayos sociológicos, ensayos que tienen que ver con la sociedad, sobre todo con la sociedad dominicana, ensayos históricos, habla también sobre economía, habla sobre, por ejemplo, el Caribe. Tiene un libro que se llama El Caribe Frontera Imperial. Hizo un viaje a China, a Vietnam y a una serie de países, y escribió un libro que se llama Viaje a las Antípodas. O sea que Juan Bosch escribió una serie de temas que no solamente son cuentos y novelas. Por ejemplo, él tiene dos libros bíblicos que son David, biografía de un rey, y también es el libro Judas Iscariote el calumniado, que en la última edición de ese libro, el juez español Baltasar Garzón le hizo un prólogo. O sea que Juan Bosch tiene una serie de libros y ha tratado una serie de temas que incluso son peculiares en la literatura dominicana, porque los escritores dominicanos no se han dedicado a escribir sobre los temas sobre los cuales Bosch escribió. Entonces a mí me gustaría también que nosotros habláramos un poco sobre eso. O sea, ¿qué tú piensas, por ejemplo, de los dos libros bíblicos de Bosch, David, biografía de un rey, que es la biografía de David, y también Judas Iscariote el calumniado, en el cual él hace una defensa de Judas, el traidor bíblico de Jesús, y le hace una defensa como si fuera una especie de abogado defensor de Judas? Máximo, yo entiendo que Bosch en ese contexto social trasciende, y en términos científicos, vamos a decir, ya la literatura y la investigación, los ensayos de él, visto de una óptica científica, Bosch fue un atrevido científico, porque él rondar aspectos históricos con la profundidad que lo hizo, le da al pueblo dominicano un aporte inmenso. Antes de responderte, yo estaba hablando con un amigo español que me decía que uno de los escritores latinoamericanos a quienes se le dedicaban investigaciones doctorales era al profesor Bosch. En ese contexto, su pensamiento fue tan por encima de lo normal, vamos a decir por encima del pueblo dominicano, que conllevó a que él mismo se fuera a fronteras nunca imaginadas. En este contexto, Máximo, te puedo decir que tratar un tema tan delicado como el bíblico, un tema delicado, en una sociedad como la dominicana, tan religiosa, hay que analizarlo. Desde niño, nosotros hemos visto a Judas como el gran traidor, y la Biblia lo presenta como tal, como un traidor que vendió a Jesús, etc. Sin embargo, si uno se pone a leer de manera detallada, detenida, quién era Judas dentro de los apóstoles de Jesús, uno va a llegar a una conclusión de que como el que podía llevar a cabo la misión, la gran misión, el que tenía que echarse la culpa para que las escrituras se pudieran cumplir, era ese apóstol a quien Jesús le tenía tanta confianza. Le tenía confianza porque a nivel del grupo era quien manejaba la finanza, quien cuidaba de la finanza. En ese contexto, cuando Jesús en el monte, cuando hizo aquel famoso sermón de la buenaventuranza, y después cuando fue entregado, le dice a Judas,
Judas, haz lo que tú tienes que hacer. Haz lo que tú tienes que hacer. Fue un mandato del hombre Dios hacia el apóstol. Le tuvo que dar la orden de que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que ver la figura de Judas y la defensa que hace el profesor Bosch del mismo como algo prácticamente nunca visto. Cosa que después vi una película, Jesucristo Superstar, donde en cierto modo se le hace una defensa también a Judas. Yo entiendo que después de ahí, la figura como traidor de Judas ya dejó cierta duda, dirían los norteamericanos, una duda razonable. En tal sentido, yo entiendo que desde mi punto de vista, la figura de Judas ante mí tomó otro cariz, sí, otra connotación. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar más adelante hablando sobre el tema de hoy, que es el profesor Juan Bosch. Como ustedes han podido ver, estamos haciendo este programa desde el Centro de Convenciones y Cultura de Santiago UTESA, precisamente en el Museo del Centro de Convenciones, y queremos invitar a todos los amigos televidentes de este primer programa y de los otros programas que vendrán, que serán muchos, espero yo. Invitamos a todos los televidentes a que asistan, al público en general, a que asista aquí al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, que está abierto para todos ustedes, que tiene una serie de actividades culturales muy interesantes, muy importantes. Ya en la agenda de este mismo programa también vamos a hablar un poco sobre las actividades de aquí del Centro de Convenciones y sobre las actividades culturales de la ciudad. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y más adelante entonces continuamos aquí desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA con su programa Ciudad Cultural. La solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene.
Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Muchísimas gracias por estar aquí y cubrir el evento. Bueno, este es el concurso Eduardo León Jiménez, un concurso de arte que se celebra cada 2 años y es un concurso sumamente plural donde participan muchas categorías de arte. En este caso yo estoy participando por una instalación, pero que la instalación se llama La Exposición, de un catálogo para que me quede con ese. Y la instalación consiste, en este caso, con varios artistas que yo invité y hicimos una escultura, una pintura, 4 dibujos, 4 fotografías y bueno, este es el conjunto. Luego me imagino que van a pasar un videíto.
lo que está aquí. Y bueno, los concursos de arte que aportan muchísimo y que ayudan mucho con el trabajo de los artistas y con el apoyo que brindan. Bueno, al final competir, que es muy bueno. Y la segunda parte de los concursos es, en este caso específico que es el Centro León, es el acompañamiento que le da a los artistas, tanto económicamente como conceptualmente, con curadores, y el tiempo en el que se realiza la obra. La obra tarda unos 4 meses de realización y permite ser curada y ser perfeccionada hasta el último punto. Esa es la importancia que yo noto en los concursos de arte. Perfecto. Wally, yo sé que no es tu primera participación en un concurso de arte, inclusive estando conmigo en Nueva York, una vez te anunciaron que te habían dado un premio en el concurso de la Bienal Nacional. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál otro concurso tú has ganado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, este mismo concurso, en el 2008, yo gané cuando todavía existían las categorías, y gané la categoría de pintura. Tenía 10 años que no participaba, mandé en esta ocasión y fui seleccionado, y aquí estamos. He ganado la Bienal Nacional también en Santo Domingo y varios otros concursos. Siempre los artistas en la República Dominicana estamos atentos a los certámenes, ya que no hace falta, todavía no hacen falta más instituciones culturales, más galerías, más espacio para la proyección y la venta del arte de los artistas. Entonces el artista dominicano está pendiente siempre de los certámenes, en este caso. Aquí dentro del museo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. En la noche pasada se inauguró la exposición del concurso de arte Eduardo León Jiménez. Estuvimos por ahí recopilando datos, viendo imágenes sobre lo que son las actividades de artes plásticas, y estuvimos conversando con un artista amigo, se llama Wally Vidal, al cual tuvimos una pequeña conversación sobre lo que son los concursos de arte. Pudimos ver en el museo a grandes personalidades de las artes plásticas ahí reunidas, como el maestro Hugo Mata, estuvo también Geo Ripley, Johnny Bonelli, entre otras personalidades que se encontraban con nosotros. Pudimos disfrutar en la noche de lo que es el concurso Eduardo León Jiménez. Vimos las obras, algunas de las obras, vimos la presentación de la única obra que representa la región norte entera en manos de Wally Vidal, por eso hablamos con él. Aparentemente todo ha cambiado dentro del concurso, la temática del concurso, y han hecho un poco más difícil el acceso de algunos artistas, pero de eso se tratan los concursos. Precisamente sobre eso voy a invitar a todas aquellas personas que le encanta la fotografía a que vengan a ver la exposición del grupo Grufos que se va a presentar aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Eso va a ser el 31 de este mes y vamos a pasar una buena noche viendo la gran calidad que tiene ese grupo. Sabemos que son de los mejores fotógrafos de aquí de la región. Que se promueva el arte, que se promueva el arte visual, que se promueva la categoría de los artistas. Para mí es un placer haber compartido con ustedes este momento, y vuelvo y les repito, Radio TV Educativa, por el canal 54 de Claro TV. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado
y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Amigos televidentes, aquí estamos de nuevo en su programa Ciudad Cultural. Nosotros queríamos hacer algunos comentarios que tienen que ver con nuestra ciudad de Santiago y con el ambiente cultural de la ciudad. Ha habido un clamor en estos días y hemos escuchado en algunos programas de televisión, programas de radio, etcétera, etcétera, en el que se ha hablado acerca de la situación de las instituciones culturales de la ciudad, las instituciones culturales del Estado, sobre todo la infraestructura de las instituciones culturales. Hemos escuchado en el programa de José Gutiérrez, en otros programas de televisión, en programas de radio, que se ha hablado sobre la situación de deterioro tan grande que tiene la infraestructura de las instituciones culturales. Y incluso ellos han pedido, lo escuchamos en el programa de radio de José Gutiérrez, en el que se habló de que ellos pedían que el Ministerio de Cultura entregara esas instituciones culturales debido a que están demasiado deterioradas y que se las entregara a instituciones privadas o a autoridades locales que pudieran hacerse cargo
de esas instituciones. En el caso, por ejemplo, del símbolo de Santiago, que es el monumento a los héroes de la Restauración, que estamos viendo que está en un proceso muy avanzado de deterioro, su jardín, en el interior hay una serie de murales que tienen unas filtraciones y que se están dañando, y en el caso, por ejemplo, del Centro de la Cultura, que ya es una cuestión de muchos años, no es un problema de ahora, y en el caso también del Gran Teatro del Cibao, que está en unas condiciones muy deplorables. Nosotros nos hacemos eco de esas quejas, y como este es un programa cultural, queremos decir sobre todo que si realmente en eso estamos de acuerdo. Si el Ministerio de Cultura no puede hacerse cargo de esas instituciones, entonces a un nivel colegiado puede ser, entonces que se lo entregue a otras autoridades o a instituciones privadas que puedan hacerse cargo de esas instituciones y que no presenten ese estado de deterioro tan lamentable que tienen. Nosotros incluso hemos hablado del Centro de la Cultura y hemos dicho desde el principio, lo dijimos, que el Centro de la Cultura es una institución que debería cerrarse, que no debería estar abierta, porque está en una condición demasiado deplorable, e incluso para los niños que estudian ahí es problemático estudiar, y es un peligro para ellos estudiar ahí. El Centro de la Cultura, el Gran Teatro, el Palacio Consistorial, el Monumento a los Héroes de la Restauración, que es el símbolo de Santiago, son unas instituciones que están en un proceso demasiado elevado de deterioro, y si el ministerio, como nosotros lo sabemos, no tiene el dinero para hacerse cargo de esas instituciones, entonces que las entregue, como dijeron en el programa de José Gutiérrez, que las entregue a las autoridades locales, que las entregue a instituciones privadas, o que haga una especie de dirección colegiada de eso, por lo menos para que eso continúe funcionando de manera adecuada y que no presente ese estado de deterioro tan intenso, tan grande. Centro de Convenciones y Cultura de Santiago, UTESA, específicamente en el museo. Continuamos aquí una conversación muy interesante sobre el profesor Juan Bosch con Braulio Rodríguez, y a mí me gustaría continuar conversando, Braulio, acerca de la literatura de ficción del profesor Bosch, específicamente de su novela La Mañosa, que fue su primera novela y que él escribió siendo muy jovencito, y también
de su cuento La Mujer, que es el cuento más famoso, más conocido que tiene el profesor Bosch, y que ha sido, incluso es el cuento dominicano y uno de los cuentos latinoamericanos más antologados de la historia de nuestra literatura, porque es un cuento que tiene una perfección formal muy importante. Entonces a mí me gustaría que habláramos un poco, o que tú nos dijeras, ¿cuál es tu impresión de una novela como La Mañosa y de un cuento de una perfección formal tan importante como es el cuento La Mujer de Bosch? En términos narrativos, La Mujer de Bosch es un cuento perfecto. Cuando tú tomas los personajes, la mujer, que no es mencionada con su nombre a lo largo del relato, eso implica una genialidad, porque el caso de los personajes importantes que se menciona a lo largo del cuento, de Pepe, de Kiko y el niño, que tampoco se menciona en el nombre, llama poderosamente la atención. La trama es hermosísima, una trama donde presenta a una mujer con unos niveles de entrega, de sufrimiento, de valores propios de la mujer dominicana, angustiada, maltratada, vilipendiada, y sin embargo con un nivel de fidelidad enorme, enorme. Ese cuento impactó a toda una generación, sigue impactando generaciones, y yo entiendo que a nivel de valores ese cuento será temporal y formará parte, como tú dijiste, de la antología latinoamericana de la narrativa. Cuando uno ve el uso que hace el profesor Bosch de las figuras literarias, uno se sorprende. La parábola, la carretera estaba muerta, como empieza, la carretera estaba muerta. Cuando utiliza hipérbole como infinitamente larga, cuando describe y se veía a la mujer como un punto lejano, en la descripción que hace, en el uso del lenguaje literario, es un cuento que llega a la perfección, pero muestra al dominicano, muestra el machismo dominicano de manera cruda. El nivel del pueblo dominicano en una sociedad rural, donde todavía el atavismo, el machismo, todavía no son lastres que cuelgan sobre la mentalidad del dominicano, sobre muchos hombres dominicanos, y aún así el valor de la mujer, ese amor que llega más allá del sufrimiento, también esa devoción que siente por el hijo, que esa leche que tenía que vender para guardarle el dinero al marido, amamanta a su hijo, son valores que se describen en ese relato, que ejercen una fuerza extraordinaria, Máximo. Yo entiendo que ese cuento es impactante. Cuando él describe en el año 62 el arte de hacer cuentos, es una muestra fehaciente de la belleza y cómo termina el cuento. O sea, cómo termina implica un choque al lector extraordinario. Cuando el escritor se manifiesta en términos escritos, no es imágenes que se están analizando, son palabras. Y la ruralidad dominicana, la composición de la mentalidad del dominicano queda de manifiesta en este cuento tan extraordinario. Queremos darte las gracias, Braulio. La conversación ha sido sumamente interesante sobre el profesor Bosch. Tú vas a estar con nosotros, por supuesto, porque forma parte del equipo todas las semanas. Así que, bueno, queremos darte las gracias. Muchas gracias por venir, Braulio. Y para los amigos televidentes queremos, ya para finalizar, recomendarles algunos libros del profesor Juan Bosch. Por ejemplo, aquí tenemos los cuentos de Juan Bosch, por supuesto,
no podíamos hablar de Don Juan sin recomendar sus cuentos, su narrativa, sin recomendar lo más importante de su literatura, que es precisamente los cuentos. También tenemos aquí El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, que es un libro sobre política precisamente, que escribió Don Juan. Es un libro de ensayos que fue publicado por la Fundación Juan Bosch, que ha estado haciendo una publicación de todos los libros de Don Juan. Tenemos aquí también Póker de Espanto en el Caribe, que es un libro en el cual Juan Bosch lo que hace es que hace una especie de análisis de la región caribeña, de la región a la cual nosotros como país pertenecemos, y entonces él habla acerca de todos los dictadores que ha tenido una región que ha sufrido tanto en ese sentido, como es la región caribeña. Ese es el libro Póker de Espanto en el Caribe, que también lo publicó la Fundación Juan Bosch, y este es el libro del que estábamos hablando ahorita, David, biografía de un rey, que es una biografía de David, del rey David, el rey bíblico David, un personaje que es obvio, uno se da cuenta leyendo el libro, de que Don Juan lo admiró muchísimo, y él admiraba la capacidad política que tenía David, porque David fue un rey que hizo crecer inmensamente a Israel, al pueblo de Israel, y que lo convirtió en una especie de potencia política en esa época y en esa región. Y es obvio que el Bosch político admiraba al David rey y al David político, no solamente al David religioso, porque el libro habla más sobre política y sobre la forma que tenía David de gobernar que sobre religión. Y este es un libro que ya no es de Juan Bosch, pero es un libro homenaje a Juan Bosch, que se llama A Viva Bosch. Son 100 poetas que escribieron poemas dedicados a Don Juan. Hay que ver entonces la calidad de esa figura para que 100 poetas se decidan a escribir acerca de Don Juan. Entonces les recomendamos que si consiguen estos libros, si quieren leer a Juan Bosch, si ya lo han leído, continuarlo leyendo. Si no lo han leído, entonces empezar con estos libros a acercarse a la literatura de Don Juan. Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros en este programa, a todo el equipo, a Jairo, a Braulio, a Uceta, a todos. Queremos darle las gracias en este primer programa. Esperamos con el tiempo continuar mejorando y que el programa sea cada vez mejor, cada vez más cultural, cada vez más artístico, para la ciudad de Santiago y para todo el país. Desde el Centro de Convenciones y Cultura de Santiago UTESA hemos terminado entonces el programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por habernos presenciado y nos veremos entonces la semana que viene. Muchas gracias.